crema para hongos, granos, picazones. El aceite Maradona. La oferta, mire. Doña Juanita nos presentó a un buen guía. Sea de Guatemala, sea región centroamericana, estadounidense, europea, lo que es de donde venga. Y nosotros para eso estamos aquí, para enseñarles. Madres chineando a los tiernitos, las mataban. Familias desaparecidas, que quizás ha quedado un sobreviviente de esa familia y él anda buscando y no sabe dónde está. Que es un parque inmenso, llegan miles de gente, bastante gente con sus niños y les explican, mira, gente, que todos esos nombres que tú ves ahí, empieza el padre de familia a decirle y le empieza a contar una anécdota pequeña. Si es alguien, algún familiar que lo ha vivido y que sabe de que en ese mural está el nombre de un familiar, le dice que sí. Quiero encontrar los dos apellidos, Reyes y Villatoro. Oh my God, you had a whole pocket here. La mayoría de la gente murió en masacres. Hay una aldea bien conocida. Yo encontré la historia en la revista The New Yorker. Había pasado una matanza y yo no sabía nada de la atrocidad. Duró 3 días, murieron tantos y los soldados chamuscaron todo el caserío. Como la matanza de 32, un hombre dio la orden. Y como mi mamá, había testigos. Monumento del Mozote. Right there. Yeah. Es que nosotros la adornamos. Han llegado a un buen lugar de los tamales. Vaya, yo estoy tocando, pues. Usted me va a tocar la guitarra y yo le voy a cantar. Cante pues. Él quería menearme a... Vaya, ella se la voy a dar y que yo revolver en una. Tenemos un tamalero en el Mozote.
al pollo y Aquí los está enseñando a hacer tamales, porque aquí no se saben hacer. Extraña mi vida aquí en el mozote, la vida feliz que nunca yo lo olvido. Por tanta vida que voy a pasar, los años, los tiempos de poder vivir. esa canción. Es invitada de ella. Una culebra. Los tamales. Fríos. Pero no hay campo. Pero listo. ¿Cómo no? Solo hay que hervirlo. Estos tamales van a quedar congelados. Está la tamaleada de Don Marcos. Mira, cabalito, queda bien rico, huele. Vaya Otilia, vení. Mira, Otilia. Vaya, Otilia. Ancochado. Porque De harina queda- son estos. Sí, Ya, pero es trabaja. que... aceituna le ha puesto usted. Puse ese. Es aceituna. Ese le puse. Aquí se le pone No, Pero mira, yo le he puesto nosotros pasas. cuando le ponemos garbanzo. Pasas. Si nosotros le ponemos Está garbanzo. haciendo autopsia a mi tamal. Papa, haciendo- le ha puesto Distinguir. chile. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es esa Quiero cosa? saber qué. Es carne de cuche. No dice. Como que fuera con... Como una borraca. Como que fuera con aceite. Es prima de las pajas, ciruelas. Ya ves que ya adiviné todos los ingredientes de su tamal. Mi nombre es María de la Paz, chica de Amaya. Si miras a la puerta. Me la puedo. Cada hora, en cada instante. No desmayes ser amante. No desmayes ser amante de la revolución. Oh, chulo. Ya, un aplauso. Mi nombre es María Crescencia Chicas Amaya. Mi nombre es Serapia Chica. Ay. Iban a venir, no porque hubiera esperado que viniera para matarla. Pero ¿cómo la dejo yo bien, verdad? Bien degollada. Yeah. ¿Quién? ¿Por qué llora? Mi nombre es Otilia Chicas Díaz. Las tamaleras. No va a aguantar las mujeres. Así, mire, porque puede pegarla más. Mi nombre es María Delfina Argueta García. Para servirle. La llevamos. Aquí lo puedo lavar, vos, tío. Si quieren más, se pueden comer. Si quieren el caldo, ¿no está? Les vamos a hacer un caldito. Les hacemos el ¿Sabe caldo. cómo se prepara? Así es mi costumbre todo el tiempo. Igual que usted así. Yo no. Cada quien tiene su forma. Como unos 75, ¿eh? Esto no sirve. No te lleva la guacamaya vos. ¿Así? Más. Déjate una hueva venir. Así como lo echar a sopa. Lo echan con sopa. El Mozote es un caserío que está dentro de las montañas de Morazán. Durante la guerra estuvo entre el ejército y la guerrilla. El Mozote quería evitar las batallas, pero fue imposible. La guerrilla, la FMLN, tenía su fortaleza en Morazán. Pero el ejército tenía algo fuerte: tropas de fuerzas especiales llamadas el Atlacat. Muchos de ellos habían entrenado en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. Y todo el mundo tenía miedo del Atlacat. Yo estaba con mi papá acá en la ranchería. Nosotros somos de la ranchería. Tenía 11 años cuando eso. En el puente de Torola había un retén donde me recuerdo yo que lo bajaron del bus donde veníamos para el Mozote y toda la gente y le preguntaban, ¿usted para dónde va? Y cuando nosotros dijimos, vamos para el Mozote, nos apartaron a un lado y nos dijeron, pues ustedes no se van a ir. Y se acercó un soldado, yo no sé
si sería teniente o sargento, pero que se acercó y nos dijo, denle gracias a Dios que están afuera del mozote. Y también denle gracias a Dios que no está el que manda. Y le dije a mi papá, ¿por qué dicen eso? Porque si estuviera el que mandara, entonces si nos hubieran matado. Me dijo, vámonos. Desde tiempo decían de que como los apellidos eran parecidos, que si el apellido, si yo era chico, Amaya, ya era familiar de aquel que era guerrillero, y por aquello yo moría. En esa época se le hace un llamado al pueblo acá, se reúne la gente toda y le dicen, vaya, si querés sobrevivir, tenés que abandonar el país. Es como nosotros salimos un día caminando solo por la noche. Caminamos 5 noches, porque si usted caminaba en el día era detectado por las bombas y allí moría. Con los niños, agarramos los niños, los que teníamos, yo llevaba uno en brazos y salimos para Honduras. Cuando fue la masacre acá tenía 1 año de nacida, yo nací el 80, pero como mi papá siempre iba a trabajar lejos, cuando mi papá quiso regresar acá, que fue el 24 de diciembre, ya no lo dejaron entrar allí en el desvío de Arambala. Yo a mi papá yo no lo conocí. Como le digo, yo tenía 2 años ya cuando a él lo mataron. Él se llamaba La Guardia en ese tiempo. Entonces a ellos les fueron a decir que allí vivían unos que eran de aquí de Morazán y que eran guerrilleros. Entonces vinieron los soldados y lo fueron a sacar en la noche. Sacaron a mi papá y a otros 2 tíos. Entonces, a ellos dicen que los ahorcaron con bejuco de un árbol. Que el ejército lo que hacía era venir a una cruzada, como ¿quién pasa por la calle? Pues solo vigilando a ver cómo estaba el lugar para poder ellos atacar. Y va, en aquel afán, y cada 8 días, cada 3 días ya estaban aquí en el lugar. Y le daban carreras para un lado y otros para otro, y los tocaba hasta ir a dormir a los montes con los niños, porque los niños, como de hoy van ellos, los borbandeos que hacían, se ponían a llorar. Mi niño me acuerdo que todavía me acuerdo que estaba como él, se metía debajo de la cama, donde hoy porque los aviones andaban borbandeando los cerros ahí por el agua Camay. Y cuando yo entraba ya los hallaba debajo de la cama donde dormían ellos, escondidos, porque ellos les daban miedo cuando iban los borbandeos que iban. Aquí estuvieron por 3 días masacrando gente. Yo pues cuando masacre en el Mozote, yo tenía 11 años. Yo llegué a las 4 de la tarde a donde don Israel Márquez, allí estaba Rufina Maya con su familia. Yo me encontré, sí, allí estaba Rufina Maya con su familia. Ella era mi prima. Ella se alegró mucho cuando los encontró. Cuando nosotros llegamos allí pues y los vio, dijo ella que contenta pues que nosotros íbamos a quedar con ella allí. Pero yo no me quedé. Yo les dije, yo me voy, aquí los van a matar. Venía gateando yo cuando vi de que el soldado estaba ahí. Aquí había una peña grande, mire, que se la han quitado, porque como yo siempre señalaba la piedra que estaba aquí, una peñona galana así, aquí estaba sentado el soldado, mire, con el fusil así, y yo me pasé allá, mire, estaba dormido, no me sintió. Estaba así, por allí que estuve llorando yo, y ahí salí, me fui aquí, pues por allí me fui, por ese manzanal. Y por ahí, por ese palongo que estuve llorando, yo embrocada, llorando en el hoyo que es en la tierra, así con las manos, y metí la cara. Ahí me quedé llorando.
Quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta. Ponerle grillos al diablo, y a la muerte una cadena, Hay una explicación lógica sobre lo que pasó en el mozote. It's got a flavor all its own. I think it tastes best. Take a can home. Like they say, good to the last drop. Era un país bello. Todavía es, pero se puede decir que en el pasado era idílico. El Salvador tenía una diversidad de cosechas: arroz, maíz, maguey, café. Era un país sostenible. A los extranjeros les gustaba visitar. El Salvador les atraía con su belleza y sofisticación. Atrajo familias: los Duobuson de Francia, los Fimbremen de Alemania, los hermanos Hill de los Estados Unidos y otras. Fueron conocidas como las 14 familias. Vinieron y se juntaron con los hombres de negocios locales, quienes les ayudó a comprar casi toda la tierra. Los extranjeros y los salvadoreños hicieron una amistad. Se casaron, tenían sus hijos aquí y subieron como unos de los hombres más poderosos de Latinoamérica. Porque ellos arrancaron todas las cosechas menos una. Las 14 familias querían meterse en el mercado internacional y el café era su producto de éxito. Y de repente El Salvador fue como una cafetería de Starbucks. El café hizo ciudades grandes y edificios impresionantes. Era una buena oportunidad para todos. Los campesinos tenían trabajo y las 14 familias vivían felices. El Salvador fue exótico, con esos indios alegres. Era un país que querías visitar. Se cambió todo. Cuando los Estados Unidos se empobrece, todo el mundo se cae en una pobreza más profunda y se desespera. Líderes como César Sandino de Nicaragua y Farabundo Martí de El Salvador formaron tropas de guerrilleros. Sandino quería patear el ejército gringo fuera de Nicaragua, pero Martí tenía otra meta. Era socialista y quería atizar el enojo de los indígenas. Este asustó a las 14 familias. Entonces emplearon un perro guardián. La matanza de 32 empezó en enero y siguió hasta febrero. Luego los sobrevivientes volvieron al trabajo. Los campesinos aprendieron una lección: que no sea tan indígena, menos para entretener a los turistas. El pueblo se cayó por más de 40 años. Pero un pueblo no aguanta tanta pobreza y violencia. En los 70 la gente llenaba las calles con sus protestas. Las 14 familias emplearon otro perro guardián. Roberto Duobuson era un hijo de la oligarquía, joven y guapo. Formó el partido derechista Arena. Era bien carismático, pero también un psicópata. Él creó los escuadrones de la muerte, soldados que se vestían de civil y mataban y torturaban los que veían sospechosos. Violaron y mataron las hermanas de Marinol y dejaron los cadáveres al lado de una calle. Luego Duobuson pasó más allá de los límites. A los hombres del ejército: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo,
cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El día siguiente, un asesino de Duabuson lo mató a puro balazo y transformó el arzobispo en un mártir. En las montañas, la guerrilla tomaba el nombre de Farabundo Martí. La FMLN luchaba contra el ejército. Creían que dentro de pocos meses ganarían. Pero el presidente estadounidense Ronald Reagan creía que la ola del comunismo cubrió Centroamérica e iba a llegar a Texas en 3 días. Reagan mandó más de $1 millón al día al ejército. Le dio armas bien sofisticadas y mandaron especialistas a El Salvador. La FMLN anduvo con los campesinos. Trabajaban juntos, moliendo el maíz, alimentando a la gente, fabricando bombas. Pero la más especializada era la Fuerza Especial. Porque la Fuerza Especial fue creada para atacar cuarteles, las bases más sofisticadas del ejército. Porque la guerrilla, como le digo yo, ya llegaba así, ¿ve? Ya llegaba que no sentía, ¿verdad? No sentía, si el soldado estaba descuidado, le llegaba cerquita, pues. Le llegaba, lo agarraba del pescuezo y lo ahorcaba, pues. Y la guerrilla tenía otro armamento de subversión. Avanza incontenible nuestra campaña militar ante la agresión de Reagan. El Salvador vencerá. Más victorias militares para el pueblo. Chul. Aquí los encontramos donde estaba la radio Venceremos, donde era Santiago quien era el locutor de la radio y Mariposa. Todavía. Una emisora. Se podía oír Radio Venceremos en todas partes de Centroamérica. Esta cueva era su oficina, pero era una emisora portátil. La guerrilla la cargaba por todos lados cuando se acercaba el ejército. Daban reportes sobre el clima, el movimiento del ejército, los conflictos bélicos, como si reportaran un partido de fútbol. Aún tenían su propio conjunto. A lo largo de la carretera, no importa que se caiga la tira. Un hombre llamado Santiago era el pinchadiscos más popular. Se oía su voz en todas partes de El Salvador. Aún tenían espectáculos de comedia. La misma cosa son Cristian y la Tandona y Roberto Dawison. Cristian y Dawison. La misma cosa son Cristian y la Tandona y Roberto. La emisora les hizo loco el gobierno y los militares. Entonces emplearon otro perro guardián, un rabioso. Coronel Domingo Monterrosa era un soldado destacado, inteligente, carismático, un licenciado de la Escuela de las Américas. Él era el niño mimado de la administración de Reagan. En 1981, Monterrosa supo que la emisora estaba cerca de El Mozote. Él y su fuerza Atlacat fueron a buscarla, pero no la encontró. Pero sí encontró la aldea. Y empezó. Quería 100 años para llegar a la matanza. Todo debido a un cafecito. Always good to the last drop. Yo entiendo la historia, pero yo no entiendo. ¿De qué se ríe? Pregúntame. ¿Qué es la carcajada? No, que ella es peluda en la pata y ella es china. Ah, no quiero saber. Ustedes se rieron como yo no sé. Es que nosotros, en lugar de llorar, mejor los reímos. En vez de nosotros tenemos la vida del payaso.
que el payaso en veces anda por llorar con su cara triste, pero tiene que reírse. Entonces nosotros en veces sentimos la desesperación, en veces de la pobreza, de que en veces no tenemos que comer, y siempre estamos contentos, siempre los reímos, y a veces uno lo hace más que todo de reírse por olvidar las penas del pasado. No es que lo hagamos porque sentimos aquella emoción de alegría. Yo siempre le digo a mi esposo, porque le ve, usted tanto que se ríe. Ay, Dios, le digo yo me río por no llorar. Se le rayó el churute. ¿Qué es el churute? Es el churute de perol. De perol. Ajá, guacal es el churute. Como una cosa, sí. ¿Es volado? Volado también. Luego mi mamá me dijo que churute significa pene. La gente del Mozote sigue contando la historia de la masacre. ¿Estas cómo se llaman? Estas se llaman aletas. Estas se llaman Casquillos. Son los montones que dejaban a donde se ponían a disparar. Esos eran los pocos que dejaban en un solo puesto. Están las esquirlas. Están las esquirlas. Esas son las esquirlas. That is called shrapnel. Los encontramos en el lugar donde fueron masacradas aproximadamente 1.300 personas. Aquí como podemos ver, aquí tenemos todos 600 nombres, 80 plaquitas. Y así quedó el Mozote. Se llamaba el Mozote desolado. 12 años nadie vivió en este lugar. Era un desierto. Ya a trabajar como guía. Nosotros nunca pensamos que íbamos a ser guías. Y les iban a enseñar los lugares, porque lo más importante era conocer la zona donde había sido la masacre. Para los que vienen, y lo más importante es que uno les diga, aquí mataron tantos. Y aquí otros tantos. Y el pez significa, como le pusieron a la masacre, quitarle el agua al pez. Ay, me acuerdo la primera vez que me tocaba dar mi tour. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Más que venían 3 buses llenos de gente. Y yo ahí pensando, ay, ¿cómo hago para este tour? Yo, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Yo primero me ponía. Pues sí, me dice mi compañera, la que me tocaba a mí. No se abata, vaya a poner, anda, no te abatas. Vos empezás y hablas. Yo me subo allá, le dije yo, al mural, y me reúne toda la gente y yo empiezo. ¿Está bien, no? Donde vi que me salió bien aquello que hasta me aplaudían. Bien, dije yo, ahí voy, dije, para arriba. Primer grupo me dio ánimo. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, ánimo. Si los dan 20, 10 es para la que está adentro. ¿Hasta las propinas? Hasta las propinas nosotros la compartimos, sí. Nadie se queda con su propia propina. ¿No hay nadie que les haya criticado a ustedes por el trabajo que hacen? Critica siempre hay. En vez de dicen, esas están comiendo de los huesos. Y es bien feo porque si nosotros comiéramos de los huesos, fuera diferente, cobráramos, le diríamos, miren, denos tanto por contarles la historia. Pero nosotros dejamos que la gente, si quieren que den y si no que no den. Ahí es a voluntad. Porque no se le puede, una historia no se puede vender también. Pasita tiene razón. No se debe vender la historia, pero no hay ley que diga que los pobres no pueden ganar un poquito de lana. Allí para. Yo creo que lo está viendo. Cámara, acción. ¿Cómo se llama este frijol? Frijol reina. Reina, esta. Sí. ¿Y se come? ¿Se le come? Sí, y este es frijol reina. Sí. Así tiene que ser. Porque aquí es el derecho y aquí es el revés. Sí. Y esa es una semilla que viene en 2 tapitas. Y esta es semilla de carao. Con cola de ardilla. Cola de ardilla, semillas naturales también. ¿Y eso? Ojo de venado hembra. Este es el que le decimos semilla de chilco. De este tenemos un pedido grande ahorita. ¿Y eso? Pacún. Este es pacún. Pacún. ¿Es madera? Este es hembra y este es macho. De macho. Varón. Sí. ¿Aretes también? Collares solo de cosas naturales. Solo de semillas. Naturales. Entonces, cosas de aquí. Sí, de aquí. De pacunes, ojo de venado, de chilco, de frijol chilipuco, frijol chinapopo de Honduras. Estamos trabajando con todo frijol. Todo frijol.
Ya que es internacional, Para que la mandar. gente que tienen tiendas en otros países, entonces de San Salvador llevan el producto de nosotros para otro país. Estamos ahorita sacando nuevo producto, sacarlo a la venta, pues acá también. Nosotros estamos luchando por un mejor vivir, pues. Un mejor vivir, no tener riquezas, sino que simplemente tener lo del día. Aunque también nosotros no tenemos ni una casa digna, ¿vea? Pero nosotros nos sentimos felices así como vivimos.